Para la criada, la patrona solo le dejó una viña seca como pago por 17 años de trabajo. Pero ella no se fue sin tomar la tierra. La frase flotó entre los murmullos del portal como si fuera un reproche que necesitara aire para existir. El pueblo entero había venido a ver la escena. Algunos por curiosidad, otros por hábito. Unos pocos por la mala conciencia que pesa igual que el polvo en los zapatos. Doña Remedios, envuelta en un vestido que parecía hecho para las fiestas y no para repartir bienes, leyó en voz alta la voluntad que no había sido tal hasta minutos antes. Sus dedos, finos y pulcros, apuntaron a la parcela aledaña al arroyo. Esta viña, que ya no da nada, queda para Elvia. La palabra nada fue como una losa. Elvia escuchó sin levantar la vista. Tenía las manos manchadas de tierra vieja, las uñas negras de trabajar raíces ajenas, y en la comisura de los labios, la costumbre de sonreír para que la pena no se filtrara. Damián se mantuvo junto a ella, apretando la capucha de su abrigo contra el viento. Lucero, que contaba 8 años y tenía la seriedad de los que aprendieron pronto que la vida no es juego, miraba con la boca entreabierta. Nadie dijo la verdad que ardía en la garganta de muchos. Después de 17 vendimias, después de noches sin fuego y mañanas sin pan, aquello que le entregaban era una ofensa envuelta en polvo, una broma con la que querían hacerla desaparecer. El silencio del pueblo se rompió en risas cortas, algunas con lástima, otras con crueldad. Alguien comentó que, por algo es que la patrona se quedó con todo lo demás. Un chisme se enredó con otro, y la escena se volvió espectáculo. Gentes que no comprendían la razón de la fidelidad de Elvia, caras que no veían más allá del vestido de Remedios, de la antigua autoridad. Porque el poder, cuando se convierte en costumbre, sabe cómo revestirse de justicia. Elvia guardó la viña en el alma como quien guarda un cuenco roto, con la decisión de no dejarlo caer. No pronunció palabras de protesta. No gritó. Sus manos, aquellas que habían conocido el pulso de la tierra y la fatiga de las estaciones, apretaron la falda. Sus ojos sin brillo de victoria estaban llenos de una especie de luz que no era sino dignidad persistente. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si te dejaran una viña seca? Aún en esa mañana de humillación pública, todo lo que vendría era, de algún modo, previsible. La rutina había sido una maestra severa. La historia de Elvia no comenzó con la lectura de un papel, sino con un hombre que un día dejó de volver de los caminos. Víctima de la vida de los pobres, su esposo partió en una noche de lluvia y no regresó con pan. La familia quedó sola. 3 manos para trabajar, una boca por alimentar, un corazón que se cerró. Elvia dobló su dolor en silencio y lo convirtió en trabajo. Los primeros años fueron una cadena de gestos repetidos. Al amanecer, el olor del café fuerte y el humo que pegaba en las paredes. La tarde con ramas que crujían como huesos al cortar. La noche con el sonido de insectos que celebraban sin ruido. Contaba los años por vendimias. Aquí la uva vino, aquí la sequía vino, aquí se limpiaron las cañas, aquí se enterró otra esperanza. Cada vendimia se llevaba consigo una parte de la imagen que tenía de su propia vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de su madre, la forma de sembrar con paciencia, la manera en que la tierra respondía a quien la atendía con respeto. El relato de 17 años no es una lista de dolores. Son costumbres, rituales que forman el hueso de la existencia. La mañana en que Damián aprendió a podar, Elvia se inclinó junto a él y le dijo en voz baja: «No cortes más alto que la memoria». Cuando Lucero se quemó con la parrilla, fue Elvia quien le pasó una manta fría y le contó historias de un tiempo en que las cosechas eran más generosas. Era la costumbre de repartir lo que se tenía, aun cuando era poco. La patrona miraba desde su casa con rejas en las ventanas, pero no con ojos de compañera. La relación con doña Remedios fue compleja, tejida de obligaciones y silencios. Remedios había heredado no solo tierras, sino la autoridad de su madre,
la matriarca que nunca sonreía. La señora mayor había sido un tipo de ley en esos pagos, canosa, de palabra firme, que mandaba sin explicaciones. Antes de morir dejó una disposición entre sus papeles, un desafío envuelto en pruebas. Era una idea rara de la matriarca, que la justicia sea una cosa que se comprueba, no un impulso. Y su hija, ahora patrona, llevó esa manera de ver la vida como quien usa un bastón, con firmeza y a veces con torpeza. En la práctica, la disposición se convirtió en excusa. Hubo siempre una distancia entre los papeles y las personas. Mientras la viña mayor daba en abundancia, las manos que la trabajaban seguían siendo invisibles. Elvia recordaba las noches en que se acostaba con las manos heladas y cantaba en voz baja para no despertarse. Recordaba también que la comida de su casa dependía del gesto de la patrona en más de una ocasión. Cuando el hambre apretó, hubo tentaciones. Un racimo prestado, una mancha de vino en el delantal. Elvia siempre optó por la honradez, no por convicción heroica, sino por un acuerdo íntimo con su propia conciencia. No robaría lo poco que había. La costumbre de la honestidad no fue siempre fácil. Hubo noches en las que la familia discutía con la mesa vacía, en las que Damián miraba a su madre con una mezcla de reproche y admiración. ¿Cómo pagar la escuela?, preguntó una vez. Ella le respondió con la única certeza que tenía, con trabajo y con palabras que no nos hagan bajar la cabeza. A veces el orgullo parece algo frágil, pero en Elvia se volvió coraza. No por vanidad, sino por el deseo de dejar a sus hijos una forma de ser que no dependiera de la limosna de la patrona. La viña seca que le dieron fue, en el fondo, una ironía. Durante años había trabajado en parcelas que daban uvas grandes y dulces, que llenaban camiones y sacos, que alimentaban fiestas y prestaban crédito al pueblo. Pero la porción que le tocaría siempre, si acaso, se medía en migajas, un pago que no alcanzaba para las necesidades más básicas y que servía para recordar la jerarquía. Cuando le dijeron que ese pedazo de tierra, que no tenía una sola cepa sana, era suyo, la gente entendió que estaban dando a la mujer un castigo camuflado de caridad. Había, sin embargo, una cosa en Elvia que ni la vil humillación ni la burla pública pudieron arrancar: la convicción de que la tierra es memoria y la memoria es trabajo. Así que tomó la viña seca y partió a casa con sus hijos. Lo primero que hizo fue medir las líneas de las viejas parras, pisar las lomas, oler la tierra. Hacía frío, y el polvo levantado por el viento le pegó en la cara. Sabía de qué estaba hecha la sequía. No le asustó. Se arremangó y volvió a aquello que había hecho por 17 años. Arreglar surcos, cortar cañas muertas, atar con bridas la promesa de cada temporada. El pueblo murmuraba y apostaba a que no duraría una semana, quizá menos. Algunos apostaron que se marcharía al día siguiente. Otros, con peor corazón, dijeron que vendería la viña por cualquier centavo. Nadie entendía que ella no se movía por un orgullo vacío. Se movía por la idea de reclamar un pedazo de historia que había ayudado a escribir. Si la vida le había enseñado algo, era a no abandonar lo que uno conoce, aunque ese algo parezca inútil a primera vista. Los primeros meses fueron una ceremonia de paciencia y trabajo. Cada mañana llegaba antes del alba, con una lanza de metal y el delantal atado. Su cuerpo había aprendido a las posturas del trabajo rural, una espalda que sabe cuándo agacharse sin quebrarse, unos dedos que distinguen la diferencia entre raíz y piedra. Mientras limpiaba, a veces encontraba pequeños recuerdos de los que nadie hablaba: botones de uniformes antiguos, una moneda corroída, fragmentos de vidrio que brillaban como ojos. No eran tesoros, eran señales de que la tierra guardaba lo que pasaba sobre ella, capas de memoria que el cielo había prometido no borrar. La viña, viva o muerta, era al menos heredera de historias. Por las noches, Elvia contaba a Damián cómo su abuela le había dicho que aquella parcela siempre tuvo una veta de agua cerca, escondida bajo capas de arena y roca. De niña, la idea de un manantial invisible le parecía cuento.
Ahora la posibilidad de agua la conservaba en pie. No se trataba de fe irracional, sino de un mapa hecho de canciones y saberes. Las mujeres mayores, que doblaban el trabajo en silencio, conocían los movimientos del agua en niveles que los ojos no veían. Elvia comenzó a buscar señales en el suelo, cambios en el color de la tierra, lianas que crecían hacia abajo como dedos, una humedad que no siempre sabía explicar. La gente del pueblo vino a verla, a veces con gesto de burla y a veces con ojos que no sabían si pedir perdón. Doña Remedios pasaba de largo en el carruaje, con la ventana corrida, mirando como quien repasa un paisaje que no pertenece a su intimidad. No habló con Elvia para ofrecer ayuda. Mantuvo distancia. La relación entre empleadora y empleada había dejado cicatrices que ni el dinero había borrado. Pero los hijos de la patrona, Rodrigo y Marlene, no pudieron contenerse. Cuando las sombras se alargaban, venían con amigos y lanzaban palabras que dolían más que piedras. «¿Ya encontraste un racimo?», gritaba uno. «La tierra no te sostiene», añadía otro. Sus risas eran como agujas. La perseverancia de Elvia, sin embargo, trajo pequeñas victorias que parecían torres de esperanza. Un tallo nuevo aquí, un brote tímido allá, la aparición de un insecto que anunciaba vida. Lo celebraba en silencio, sin hacer alarde. Había quienes empezaron a callar frente a ella, confundidos ante aquel gesto obstinado de amor propio. Otros seguían apostando al fracaso. La distancia entre ojos y corazón se fue llenando de curiosidad. ¿Cómo era posible que una mujer con tan poco lograra mantener algo en pie? La respuesta estaba en la terquedad y en la paciencia. Hubo en esos meses un suceso que cambió la atmósfera. Una noche en que la luna estuvo tan baja que parecía rozar las hojas marchitas. Damián, ya adolescente, había encontrado durante la tarde señales de una depresión en la tierra, una depresión que no se formaba por razones naturales, sino como si alguien hubiera excavado poco a poco para enterrar algo grande. Era un hueco irregular, semioculto por zarzamoras y raíces que tejían una red. Lucero, con la linterna de mano, apuntaba a la sombra como si fuera un faro de misterio. «Mamá, mira esto», dijo. La voz de Damián tenía esa mezcla extraña de emoción y miedo que causa un hallazgo inesperado. Elvia se acercó, hincó las rodillas, y con las manos tocó la tierra. Bajo sus uñas percibió algo que no era piedra ni barro. Un borde de metal envuelto en óxido. Una corredera, parte de un candado reflejando como si el suelo tuviera un ojo. No lo dijo en voz alta. La prudencia es un hábito cultivado durante años de depender de la discreción. Se llevó la mano a la boca para no soltar un grito que podía atraer a los curiosos y a los que preferían que ciertos secretos quedaran enterrados. Esa noche, el pulso del pueblo cambió sutilmente. Los rumores, que eran como semillas que germinaban en silencio, comenzaron a moverse. Algunos vecinos vinieron a curiosear con discreción. «¿Qué encontraste?», preguntaban con la voz baja, como si no quisieran que el suelo escuchara. Otros, más audaces, se acercaron de día en busca de una oportunidad para sacar ventaja, pero el descubrimiento no era joya visible. Era un misterio envuelto en hierro y barro, y los secretos enterrados en la tierra siempre demandan tiempo. Elvia decidió trabajar con cuidado. No había prisa. Sabía que la codicia es tosca y despiadada. También sabía que la paciencia puede ser defensa. Durante 2 días y 2 noches, removió la tierra con manos expertas. Primero liviano, después con cuchillo, hasta que la forma comenzó a aparecer. Era un baúl, o algo parecido. Un cofre enterrado a conciencia, reforzado con planchas y un cierre que parecía pensado para resistir el paso del tiempo. No había marcas ostentosas, ningún símbolo que gritara origen, solo la promesa de haber sido pensado para esconder algo valioso. Alguien, en la oscuridad de una cocina ajena, pensó que bueno sería airear el rumor. Rodrigo y Marlene comenzaron a aparecer con pasos de investigación y desdén. Se acercaron al borde del hoyo con la mano en el bolsillo, como quien revisa que su poder siga intacto.
¿Qué crees que es? ¿Un tesoro?, bromeó Rodrigo. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo diferente. El brillo de quien percibe que la historia puede voltear en su contra. No fue una risa franca la suya. Fue una sonrisa de cálculos. Elvia sintió la mirada como una fuerza más pesada que cualquier peso físico. Podía imaginar la posibilidad de que ese baúl fuera la llave de algo mayor. Papeles, joyas, documentos antiguos. Imágenes cruzaron su mente. Un cofre lleno de monedas, un testamento con letra temblorosa, papeles que cambiaban la jerarquía de la tierra. No se permitió fantasear. Era el momento de pedir prudencia y asesoría. Llamó a uno de los pocos hombres del pueblo que respetaba, don Héctor, el sastre que también era concejal del consejo. Era un señor de manos secas y mirada justa, que conocía los vericuetos de la legalidad y de la honestidad. Don Héctor acudió en la mañana con una lámpara vieja y guantes gruesos. Miró el baúl y levantó una ceja como quien examina una herida que necesita vendaje. «Esto no nació ayer», dijo con voz baja. Las palabras eran de las que no se usan a la ligera. Miró a Elvia y añadió: «Hay que hacerlo bien. Si esto tiene algo que ver con escrituras o papeles antiguos, arrancarnos ahora sería meternos en problemas. Y si tiene cosas de valor, necesitas un inventario, testigos y el procedimiento legal. No podemos dejar que te lo quiten a la primera». La recomendación no era solo prudencia legal, era una red ante posibles depredadores. La palabra procedimiento sonó seca en la boca de Elvia, pero la aceptó. Su pequeña familia no podía sostener una batalla con todas las armas. Necesitaban transparencia, testigos, registro. Esa misma tarde, mientras el pueblo bostezaba sus curiosidades, una sincera disciplina empezó a organizarse. Se trazarían actas, se pediría la presencia del notario y, si era necesario, de la policía. Esa decisión trajo consigo una escalada. Rodrigo no ocultó su molestia. «Notario, policías, a estas alturas, ¿qué pretende esta mujer?», vociferó en la plaza. La palabra policía siempre tiene un peso distinto cuando se pronuncia desde quien está acostumbrado a que la ley sirva de cobijo. Su intención no estaba en defender la legalidad, sino en decidir el método propio de la fuerza. La noche en la que Elvia decidió cubrir el agujero hasta el día siguiente, para llamar a las autoridades, fue tensa. Cubrió el cofre con un paño viejo que había pertenecido a su suegra y dejó, encima, una piedra para señalar. Durmió poco, con la mente llena de rutas posibles. Soñó con manos que le arrebataban algo sin palabra ni proceso, con papeles que mostraban apellido tras apellido que no eran suyos. En su sueño, la tierra se abría como una boca que hablaba con voz de ancestro. «Protege lo que encuentres, hija. La tierra tiene memoria». Cuando llegó la mañana, un carro se detuvo frente a su casa. Era el notario del pueblo, un hombre formal con gafas redondas y un maletín gastado, al que le acompañaban dos hombres de aspecto oficial. Don Héctor había enviado aviso. La formalidad de la mañana contrastó con la espontaneidad de las miradas del pueblo. Los murmullos se transformaron en un rumor que, por primera vez en semanas, tembló con respeto. Rodrigo y Marlene se mantuvieron en la distancia, como quien contempla el inicio de un partido que quizá pierda. El procedimiento comenzó con gestos que parezcan fríos, pero que son la única defensa ante la voracidad de quienes confunden tradición con impunidad. Se hizo inventario, se registraron testigos, el baúl fue sacado con cuidado. Cuando la tapa se levantó, la luz del mediodía entró en el hueco, y pareció iluminar no solo objetos sino la posibilidad de verdad. Pero el guión no se detiene para los curiosos. Justo cuando la tapa crujió, algo, un detalle, una sombra, una palabra, volvió la mirada de todos hacia otra dirección y dejó el momento en una suspensión. La tapa era pesada. El sonido que produjo al abrirse fue como el chasquido de una página que se pasa en el momento menos oportuno. Dentro había tela, cajas pequeñas y un paquete envuelto en cuero.
Nadie se movió. Doña Remedios apareció entonces, no por casualidad, como si el rumor la hubiera llamado. Su rostro estaba palidecido, con una expresión que mezclaba sorpresa y una vieja derrota. Se acercó con paso medido, y ante la presencia de testigos dijo pocas palabras. Mi madre dijo que el que demostrara integridad tendría que encontrar la prueba. El silencio siguió otra vez, pero esta vez con otra textura. Expectación y, también, un olor leve a polvo viejo y cera de libros. El paquete de cuero tenía marcas de haber sido atado con cuidado. Parecía contener objetos de valor material, sí, pero también papeles que olían a tinta antigua. El contenido prometía ser más que riqueza. Era historia, aquella que puede alterar sentencias y demostrar verdades que, por años, parecieron perdidas. Elba apretó la mano de Damián con fuerza. Sus ojos no buscaban la victoria, buscaban ver con claridad. El pueblo, sin embargo, esperaba espectáculo. Había quienes ya imaginaban el reparto de la fortuna, quienes la pérdida de poder de la familia patronal, quienes un cambio de destino para Elvia. Nadie, o casi nadie, estaba preparado para lo que la tierra guardaba como si fuera una cuenta no saldada. Y en ese momento, antes de que cualquier papel fuera leído, la escena quedó suspendida entre dos mamparas. La historia que había sido y la posibilidad de un futuro que algunos querían abrir, y otros, con igual vehemencia, cerrar. En ese punto, con la tapa entreabierta y el paquete envuelto todavía intacto, el pueblo contuvo la respiración. Algunos pensamientos cruzaron la mente de Elvia, rápidos y ordenados. Los pasos siguientes debían ser prudentes. Las posibilidades podían consagrarla o hundirla. La evidencia, si existía en esos papeles, no debía ser manejada en la prisa ni en la codicia. Era el tipo de situación que pedía no solo fe, sino también procedimientos y gente de confianza. Afuera, el viento trajo el rumor de las hojas secas. Alguien susurró que quizá la viña no estaba tan seca como parecía. Pero hasta que los papeles fueran desplegados y las identidades comprobadas, todo era suposición. La historia de Elvia, aquella que había empezado con una viña seca entregada como mofa, estaba a punto de cruzar la línea que separa lo supuesto de lo probado. Y en la línea, mientras las manos esperaban y la madera crujía, se abría un abismo entre la justicia anhelada y los intereses que no se resignan sin lucha. La tapa cedió por completo cuando el notario, con guantes que no podían ocultar el temblor en sus dedos, separó la tela que envolvía el paquete más pequeño. Dentro, además de joyas humildes y monedas oxidada, objetos que hablaban de una economía que vivía de lo que no se cuenta. Había un sobre sellado, con la caligrafía de alguien que había decidido usar la letra como último juicio. Al rozar el papel, el olor a cera y tinta vieja se extendió como un rumor de otra época. Y en el silencio que siguió, la voz de don Héctor fue la primera en romper la espera. «Esto debe leerse aquí, con testigos», dijo. Sus palabras fueron claras, no ruidosas. Tenían la firmeza de quien sabe que un procedimiento no es un mero formalismo, sino un arnés que protege a los débiles frente a los fuertes. El sobre fue abierto, y por un instante, la plaza pareció haberse convertido en sala de audiencias. La carta llevaba la rúbrica de la matriarca, la mujer cuya sombra aún pendía sobre la casa de Remedios, y comenzaba con una frase que olía a orgullo y a remordimiento a la vez. A quien demuestre integridad, ella explicaba, con una mezcla de severidad y claridad, el motivo de aquel testamento atípico. Había querido poner a prueba no la fortaleza de la pobreza, ni la resistencia del ánimo, sino la constancia de un comportamiento cuando nadie mira. Nada de filo vengativo. Su disposición no buscaba humillar. Decía más bien que la memoria de la finca debía tener guardianes honestos. Y como quien deja instrucciones para que la verdad tenga cuerpo, la carta señalaba el baúl como depósito de pruebas y promesas. Documentos que demostraban derechos, papeles sobre la historia de la tierra,
y un pequeño receptáculo con grabaciones que la matriarca había encargado a un pariente lejano, dispuesto a registrar la voz de los hechos. Hubo murmullos. Algunos asentían con la cabeza, otros miraban a Elvia con sospecha, como midiendo si aquello que venía era real. La notaría tomó nota. Los testigos firmaron, y el contenido del baúl fue ploteado en un acta que, por primera vez en años, garantizaba que nadie podría apropiarse del descubrimiento con un soplo de mano. Entre los objetos había un juego de llaves antiguas, un cuadernillo con nombres, una cinta magnética dentro de una caja de cartón. Esa cinta que parecía anacrónica, con su etiqueta escrita a mano. Y, envuelto en cuero, un pequeño dispositivo moderno. Una memoria USB, acaso heredera de un tiempo en que registrar la voz ya no era privilegio de los poderosos. Escuchemos las grabaciones, propuso el notario con voz neutra. Sus dedos conectaron la memoria a un equipo prestado por el sastre, y la plaza, que minutos antes se había permitido la frivolidad, obedeció el gesto y se calló como quien entiende que una verdad tiene su propio peso. La voz que salió del altavoz no era teatral. Era la de una persona que hablaba con naturalidad desde la cocina, desde la noche, como quien deja una confidencia en la mesa, porque teme que la palabra se le vaya a perder. La grabación registraba conversaciones del interior de la casa patronal, voces jóvenes que se reían mientras discutían la manera de acelerar los hechos para que la herencia quedara del lado correcto, voces que trazaban planes para plantar pruebas contra una trabajadora, palabras sobre hacerla ver débil y aprovechar que nadie la cree. En fragmentos posteriores, la voz se volvió más clara. Se escuchaba a Rodrigo, en tono calculador, ofrecer a un par de vecinos pequeñas sumas para que declararan que habían visto a Elvia tomar racimos de la parcela mayor. Se le oía a Marlene hablar con desprecio sobre la buena apariencia de la patrona y sobre la necesidad de hacer algo antes de que la voluntad del testamento se ejecutara. La plaza reaccionó como se reacciona a una piedra arrojada a un estanque. Primero un círculo de asombro, luego otro, y después el rumor que siempre acompaña al escándalo. Doña Remedios, que hasta entonces había permanecido de pie, con la cara pálida y los ojos húmedos, dio un paso atrás. Había ahora palabras que se clavaban en su memoria. Mi madre lo dejó por escrito, había dicho la carta, y esas grabaciones eran precisamente el hilo que la matriarca había atado a la justicia futura. En su pecho se veía el latido de una persona dividida. Por un lado, el estamento que la había moldeado. Por el otro, la conciencia que, en el clamor de la plaza, comenzaba a abrir una herida. La llegada de la policía fue sobria y necesaria. Los oficiales no hicieron teatralidades. Tomaron acta, se llevaron copias, solicitaron al notario que incluyera el inventario como elemento probatorio, y sin aspavientos, procedieron a notificar a Rodrigo y a Marlene la apertura de una investigación por tentativa de fraude y coacción. Las manos de Rodrigo, que unos minutos antes jugaban con el borde de su sombrero con la insolencia de quien creía intocable, buscaron la palabra que deshiciera la evidencia. No la encontraron. Marlene, con el rostro tenso, intentó explicar que todo era un malentendido, que las grabaciones estaban fuera de contexto, que la matriarca había hablado en bromas. La voz le tembló y la palabra broma parecía un empeño poco convincente frente a la caligrafía inapelable del archivo y la cinta que registraba su propia boca. El escándalo no dejó de ser humano por su exposición pública. Hubo quienes señalaron a Elvia con lástima, otros con una esperanza apenas contenida. Pero hubo también una imagen que quedó clavada en la memoria común, la de la patrona inclinándose hacia Elvia, con los ojos húmedos y la voz quebrada, y diciendo algo que nadie esperaba. «Lo haré bien», murmuró Remedios. Las palabras, simples, eran la confirmación de que la matriarca había previsto la posibilidad de traición en su sangre, y que su hija, ahora madre y señora, estaba dispuesta a someter su culpa a la forma pública de la justicia. Lo que siguió
Fue un proceso que no se resolvió con la emoción del día, sino con procedimientos. Rodrigo y Marlene fueron citados. Las grabaciones, tras ser digitalizadas y verificadas por peritos, se presentaron como pruebas en la investigación. Testigos que hasta entonces se habían mantenido en silencio, comenzaron a hablar con renovada confianza. La acusación no se construyó sobre un escándalo. Se armó con fechas, con testimonios y con muestras que demostraban intento de manipulación de la verdad. No fue una venganza, sino un proceso que tuvo la lentitud de la ley y la dureza de lo necesario. Mientras la justicia hacía su trabajo, la vida cotidiana de la viña se reorganizó. El notario, hombre de papeles, pero también de discreción, aconsejó a Elvia sobre los pasos a seguir. Inscripción de la escritura en el registro público, solicitud de peritaje sobre el terreno, comprobación de límites, y la urgente recomendación de proteger el acceso al lugar. A pesar de los documentos mostrados, quedaba mucho por formalizar. La titularidad de la viña no se resolvía solo con cartas o con hallazgos, sino con el acto jurídico que blinda los derechos. Doña Remedios, con la vista a menudo baja, firmó lo necesario. Era un gesto que dejaba huellas. No solo entregaba la porción asignada, sino que abría una puerta a la restitución. No bien corrida la tinta en la escritura, comenzaron las inspecciones técnicas del terreno. Se trajo a un ingeniero agrónomo de la ciudad, una mujer de mirada serena llamada Clara, que caminó las filas secas y palpó la tierra con cuidado. Ella fue quien trazó, con lápiz y paciencia, la hipótesis más plausible. Aquel pedazo de tierra había sido herido por la negligencia de generaciones, y había debajo un sistema de riego antiguo, sellado por la sequía y por decisiones que priorizaron el lucro a corto plazo sobre la conservación. El baúl, con su cofre de papeles, había traído algo más que documentos. Había dejado pistas sobre una red de compuertas y acequias olvidadas, inventariadas en planos amarillentos, que indicaban una presa pequeña y una cámara subterránea, destinada a reservar agua en tiempos de escasez. La idea de una cámara subterránea parecía, al principio, una metáfora romántica. Pero cuando el equipo técnico levantó la losa que, según los planos, cubría la entrada, no hallaron metáforas sino concreto. Una escalinata escondida que descendía, con el olor a humedad profunda y a papel envejecido. La apertura fue un acto de respeto. Nadie se apresuró a bajar. Se colocaron lámparas, se organizó una guardia de testigos, y se descendió con la reverencia de quien entra en una cripta de memoria. La cámara era pequeña, como una iglesia doméstica. Las paredes estaban forradas de cajas envueltas en tela, ramos secos de flores y pergaminos sellados con cera. Había, además, un cofre metálico con una placa en la que se leía, con una caligrafía de otro tiempo, una dedicatoria que hablaba de liberación y de recordar para no repetir. Entre los papeles, con la delicadeza de quien manipula reliquias, los peritos encontraron documentos antiguos que referían a acuerdos de liberación, escrupulosamente conservados, y que señalaban cómo, en el pasado, existieron contratos que atestiguaban la condición de personas que habían trabajado la tierra en condiciones forzadas, y que, en algunos casos, habían sido amnistiadas o liberadas en procedimientos que, aunque imperfectos, dejaban huellas. Era necesario ponerle palabra a aquello. No se trataba de una reconstrucción histórica pormenorizada, ni de una explicación simplista. Eran documentos que demostraban una deuda moral y social con quienes habían sido privados de derechos en el pasado. El hallazgo tuvo una consecuencia inmediata y tangible. La localidad, con la ayuda de historiadores locales y de un abogado especializado en patrimonio, organizó un comité para revisar los papeles, identificar a los posibles descendientes y planear la reparación. No se prometieron milagros. Se estableció una ruta concreta, registro genealógico, entrevistas, evaluación de reclamos y la creación de un fondo que distribuiría beneficios de la viña una vez que ésta generara ingresos estables. La idea, simple en su nobleza,
fue la de transformar una herencia de opresión en una herramienta de reparación. La fundación que nació de esa decisión fue bautizada con un nombre sobrio: Memoria y Tierra. Pero antes de que la viña pudiera ser fuente de ingresos para la fundación, necesitaba agua. Las compuertas, tan olvidadas como las historias que custodiaban, debieron ser reparadas. El arreglo no fue instantáneo ni simple. Requirió mano de obra especializada, inversión y un plan de manejo sostenible. Hubo días de trabajo duro en que se instalaron bombas y se limpiaron sedimentos. Hubo noches en las que las tuberías parecían querer romperse por la presión de lo que llevaban. Todo eso fue parte de la restauración. El reconocimiento de que la justicia no brota por arte de magia, sino por la concatenación de decisiones administrativas, esfuerzo humano y un mínimo de recursos. La primera apertura de la compuerta fue un acto con un simbolismo contenido pero potente. El agua, al principio tímida, apareció con un sonido sordo que se convirtió en canto, un gorgoteo, luego un hilo, y finalmente una columna que se deslizó por las acequias. La tierra absorbió la humedad como quien bebe después de una larga travesía. Las raíces, aquellas que no habían muerto sino dormido, comenzaron a enviar señales de vida. En semanas, las cejas de las hojas mostraron un verde que nadie esperaba ver tan pronto. Clara, la agrónoma, fue prudente en sus palabras. Lo que vemos ahora son brotes. La viña no se restauró por un milagro. Esto es agua, trabajo y tiempo. Pero sí, la naturaleza responde cuando se le devuelve lo que necesita. La recuperación del viñedo avanzó con la paciencia de las cosas que valen. Podas, abonado con compost hecho por la comunidad, recuperación de la biodiversidad del suelo. Elvia, que aprendió desde niña a leer el pulso de la tierra, dirigió muchas de las labores con una mezcla de saber ancestral y curiosidad por técnicas nuevas. Ella impulsó la formación de cooperativas entre quienes habían trabajado toda la vida y habían sido ignorados por las arcas de la patrona. Su propuesta fue simple y transformadora: empleo justo, jornales establecidos, participación en las decisiones de la finca y transparencia en la distribución de beneficios. No quiso que la viña fuera únicamente suya. La convirtió en un proyecto colectivo. La justicia penal también siguió su curso. Rodrigo y Marlene enfrentaron cargos por tentativa de fraude, coacción y manipulación de evidencias. El proceso judicial no fue una comedia de condenas rápidas. Fue un juicio donde testigos declararon con nervios, donde las grabaciones sirvieron como evidencia, y donde la palabra de la patrona, que se sentó a declarar y admitir su error, pesó más que las defensas. El juez, tras analizar pruebas y testimonios, dictó sentencia: responsabilidad penal para quienes intentaron armar una treta, medidas de reparación social y, en algunos casos, sanciones que incluían trabajos comunitarios vinculados a la restauración del patrimonio. Nadie celebró con júbilo. La justicia procesa y corrige, pero no borra la complejidad humana. Rodrigo y Marlene quedaron con el estigma de sus actos y con la obligación de responder por ellos. Doña Remedios asumió otra postura. Cooperó con la investigación, participó en actos públicos de reparación y en una ceremonia en la plaza principal entregó públicamente un documento donde cedía el resto de sus derechos sobre la parcela a la Fundación Memoria y Tierra, acompañada de un reconocimiento de su falta. La gente, que había ido de la burla a la sorpresa, fue testigo de una mujer que se despojaba no por obligación sino por arrepentimiento. Sus manos, antes firmes por el hábito del mando, ahora temblaban cuando estrechó las de Elvia. No hubo abrazos estruendosos, hubo miradas que, con respeto, dijeron más que cualquier palabra. Con la formalización de la titularidad y la restauración del riego, la viña comenzó a producir de nuevo, aunque con la humildad de las cosechas que vuelven tras la ausencia. La primera vendimia, luego de todo aquello, fue una ceremonia que tuvo la austeridad de quien agradece sin ostentación. Las uvas no sirvieron solo para hacer vino, se convirtieron en recursos para la fundación.
Una parte de la producción se destinó a financiar becas para descendientes de quienes, según los documentos antiguos, habían trabajado la tierra en condiciones de servidumbre. Otra parte a un fondo de emergencia para familias del pueblo. Y una fracción para invertir en técnicas agrícolas sostenibles que aseguraran la subsistencia del viñedo. Elvia, con el paso de los meses y los años, se fue transformando de trabajadora invisible a gestora reconocida. Su nombre empezaba a aparecer en actas, en publicaciones locales y en programas de radio que relataban la historia con un tono que mezclaba incredulidad y esperanza. Su familia se recompuso. Damián terminó la secundaria con una beca que le permitió estudiar agronomía en una ciudad cercana. Lucero recibió apoyo para cursos de oficio y hoy organiza la biblioteca comunitaria que la fundación puso en marcha. La viña no solo dio frutos, abrió puertas. La Fundación Memoria y Tierra empezó a recibir solicitudes. Personas de localidades vecinas llegaron con historias que, si bien distintas, encontraban un eco en los papeles rescatados de la cámara subterránea. La institución creó un equipo de archivo, organizado por historiadores locales, que trabajó con respeto para identificar nombres y trazar un mapa de vínculos. En reuniones públicas, la comunidad decidió que no se buscaría la revancha ni la malevolencia, sino la restitución concreta. Tierras de cultivo en pequeña escala, fondos para educación, atención a herencias culturales y la instalación de un memorial. El memorial fue diseñado de manera sencilla y sobria. Una pared de piedra con nombres inscritos, aquellos que pudieron ser documentados, una placa que recordaba la historia de la viña y un jardín de flores silvestres que alguien plantó en honor a las manos que habían trabajado sin recompensa. Cada año, en la misma fecha en que la matriarca había dispuesto su prueba, la comunidad se reúne para leer nombres, compartir pan y narrar historias de resistencia. No es una celebración de victoria, sino un acto de memoria que obliga a la verdad. Hubo, claro, resistencias y tensiones a lo largo del proceso. Algunos vecinos, acostumbrados a la jerarquía antigua, se sintieron desplazados. Otros, pseudo-aliados, intentaron apropiarse de las narrativas de reparo para su propio beneficio. Pero la estructura que se fue construyendo, basada en actas, procedimientos y una comunidad que habló, hizo difícil que la memoria fuera manipulación de un puñado. La transparencia se volvió norma. Reuniones abiertas, balances públicos y la publicación de las listas de beneficiarios hicieron que el proyecto resistiera la tentación de la opacidad. Con el paso del tiempo, la viña se transformó en escuela, no una escuela formal, sino un lugar donde aprender sobre técnicas agrícolas regenerativas, donde las generaciones mayores enseñaban a las nuevas a leer la tierra y a valorar la historia de quienes habían trabajado sin reconocimiento. Se organizaron talleres de genealogía para ayudar a buscar descendientes de familias mencionadas en los documentos. Se ofrecieron becas para estudios técnicos en agroindustria y se crearon convenios con universidades regionales para apoyar investigaciones sobre el pasado rural. La finalidad no fue únicamente la reparación económica, sino la restauración de la dignidad colectiva. Remedios, por su parte, se acomodó a una nueva presencia pública. No volvió a ostentar autoridad sobre la finca. Fue una mujer que, en su retiro, buscó reparar a través de trabajo voluntario y apoyo a iniciativas sociales. En ocasión de aniversarios, se le veía ayudando a plantar árboles, limpiando las acequias o leyendo en las noches historias de la casa antigua. Sus cartas, que envió a la comunidad y que más tarde se publicaron en un pequeño cuadernillo, hablaban de su propia educación en el privilegio, del error de creer que la nobleza es sinónimo de bondad, y de la necesidad de escuchar a quienes trabajan con las manos. Fue una redención que nadie buscó convertir en modelo, sino en ejemplo de que la reparación requiere actos concretos. Los procesos judiciales y administrativos dejaron huellas personales también. Rodrigo y Marlene cumplieron con sanciones que incluyeron trabajo comunitario, labores que, irónicamente,
Los conectaron con la realidad que antes desdeñaban, y programas de restitución. Algunos los miraban con recelo, otros con la certeza de que la ley había hecho su parte. No fueron figuras totalmente expulsadas de la vida comunal. La vida rural tiene la capacidad de integrar, pero no sin memoria. Los nombres quedaron inscritos en la historia del pueblo, no como trofeos, sino como lecciones. En ese tiempo, la cámara subterránea siguió dando frutos. Entre papeles y flores secas, los historiadores hallaron testimonios de negociaciones agrarias, de contratos de liberación y de cartas que, de forma fragmentaria, iban fabricando una imagen más amplia del pasado. No era la intención de nadie recrear un pasado doloroso como espectáculo, sino entenderlo y usarlo como base para no repetirlo. Los documentos se guardaron en un archivo local con acceso público controlado y con copias digitalizadas para investigadores. La relación entre memoria y reparación se consolidó. No se trataba únicamente de repartir bonos o de dar tierras, sino de crear una narración pública que reconociera lo ocurrido. Con el tiempo, la viña empezó a producir un vino que hoy en día el pueblo llama Vendimia de la Memoria. No es un vino de lujo pensado para mercados lejanos, sino un producto que simboliza una economía más justa. Parte de la botella se vende en mercados locales, y otra parte se queda para financiar proyectos sociales. Las etiquetas no ostentan nombres de apellidos, sino pequeñas historias impresas que hablan de resiliencia. Cada botella lleva, además, una numeración que indica cuánto de su precio se destina a becas y a la fundación. Elvia, en esos años, desarrolló una forma de liderazgo que combinaba su saber práctico con una disciplina aprendida en la ciudad: administración básica, registro de contabilidad y la capacidad de negociar con entidades públicas. Se convirtió en una interlocutora respetada ante autoridades municipales y en un referente para otros pueblos que miraban hacia la experiencia con interés. Pero su fuerza no residía en la notoriedad. Residía en la manera en que mantenía la dignidad en la cotidianidad. La forma en que recogía una botella vacía y la llevaba al depósito. La manera en que conversaba con jóvenes del pueblo sobre la importancia del registro de la tierra. El detalle de asistir personalmente a quienes llegaban con dudas sobre su historia familiar. El papel de Damián y Lucero fue clave. Damián, ya con estudios en agronomía, introdujo prácticas de cultivo sostenible y sistemas de riego más eficientes. Su relación con la tierra era una continuidad de la de su madre, pero ahora enriquecida por herramientas técnicas que permitían un manejo responsable. Lucero, que guardaba la seriedad de la niña que aprendió temprano a no jugar con la vida, organizó cursos para mujeres del pueblo sobre gestión económica y creó una pequeña red de trueque que ayudó a mejorar la seguridad alimentaria en los meses difíciles. No fue un camino libre de contratiempos. Hubo años de sequía, plagas que exigieron la intervención de expertos y disputas menores por límites de tierra que se resolvieron en mesas de diálogo. La búsqueda de descendientes fue también difícil. Muchos nombres quedaron en la sombra de la migración, de los registros incompletos y de la pérdida de memoria. Pero la vocación de la fundación fue persistente: no buscar culpables del pasado, sino construir condiciones para la esperanza. Una carta final de Doña Remedios, escrita pocos años después de la apertura de la Cámara, fue leída en un acto público y dejó a todos sin aliento por su sobriedad. En ella, la señora hablaba sin rodeos. Admitía que su formación en la casa de la matriarca le había enseñado a priorizar la perpetuidad de un nombre por encima de la verdad. Confesaba su ceguera ante las pequeñas injusticias y pedía perdón. No evitaba su responsabilidad, ni la elegancia del arrepentimiento. Terminaba la carta con una invitación a la comunidad. Que lo que hoy hemos hecho nos recuerde no a quien hemos perdido, sino a quienes hemos de cuidar, decía, con una caligrafía que aún temblorosa mostraba nueva firmeza. El epílogo de esta historia, entonces, no es un acto de espectacularidad, sino una serie de pequeñas escenas que, juntas,
constituyen una vida restaurada. En el 10º aniversario de la primera vendimia rehabilitada, la plaza se llenó de familias que llevaban platos al centro y compartían recuerdos. Niños con camisetas nuevas jugaban entre las filas de parras ahora verdes. Una mujer mayor colocó una corona sobre la pared del memorial y recitó nombres que, por primera vez, tenían lugar en la memoria pública. Hubo música suave, palabras medidas y una comida que supo a celebración sin estridencias. Elvia, esa mujer de manos encallecidas que había sostenido la dignidad como quien guarda una lámpara, permaneció en un rincón, observando. Cuando le pidieron hablar, sus palabras fueron pocas. Recordó a su esposo, la constancia de su madre, las noches largas y el día en que recibió la viña seca como un insulto. No mencionó gloria personal. Habló del valor de la honestidad practicada día a día, del deber de no olvidar y del compromiso de usar lo recobrado en beneficio de los más olvidados. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso contenido. Ese tipo de aplauso que no busca sacar ventaja, sino confirmar una elección colectiva. La última escena que quedó grabada en la memoria del pueblo fue sencilla. Elvia, con guantes en las manos, sosteniendo un racimo de uvas maduras, alzó la vista hacia el horizonte donde el sol se ponía. Damián y Lucero estaban a su lado. Doña Remedios, algo apartada, miraba con una mezcla de alivio y tristeza por las cosas que no había podido reparar del todo. Un grupo de jóvenes plantó un árbol junto al memorial, y en la base colocaron una placa breve: por la memoria y la dignidad. Hubo un murmullo, casi un suspiro, como si la comunidad entera exhalara después de un largo aguante. Algunos visitantes, años después, preguntan por qué la historia tiene esos matices de redención y de reparación, en lugar de convertirse en una crónica de venganza. La respuesta, si hay una única, es que la vida de las comunidades no se construye con venganzas, sino con actos que devuelven la oportunidad de continuar. La viña no curó heridas por sí sola. Exigió trabajo, administración honesta, transparencia y la decisión colectiva de no olvidar. No fue un premio celestial arrojado sobre una mujer, sino el resultado de decisiones humanas, procedimientos jurídicos y la voluntad de transformar una deuda histórica en acciones concretas. En una carta final que doña Remedios dejó para ser leída públicamente, al cierre de la primera década de restauración, ella escribió: «No hay excusa que borre lo hecho. Solo queda trabajar para que las manos vuelvan a creer en la tierra y los nombres no vuelvan a quedar sin memoria». Sus palabras fueron un reconocimiento que mitigó, sin borrarla, la pena de muchos. La historia de la viña, de la parcela que en un comienzo se presentó como burla y que luego fue señal de justicia, se instaló en el pueblo no como mito, sino como un ejemplo de que la honestidad y la dignidad pueden transformar realidades. No porque exista una garantía sobrenatural de recompensa, sino porque la constancia, la transparencia y la acción colectiva abren caminos. La viña, que una vez les habían dejado seca y como desprecio, hoy alimenta vidas, becas y memoria. Elvia, la mujer que no se marchó, es la figura que encarna esa lección: permanecer, trabajar, exigir verdad y, sobre todo, no permitir que la memoria quede enterrada. Si esta historia te tocó y crees que la dignidad merece ser recordada y compartida, haz llegar este relato a alguien que valore la justicia y la reparación. Suscríbete para más historias que muestran cómo la verdad y el trabajo pueden devolver vida donde se pensó que solo quedaba polvo.